Después la ponemos en visión total, ¿puede ser? Sí. Bueno, buenos días. Entonces vamos a seguir el testigo. Vamos a ver hoy un poquito lo que nos resta y después si tenemos un tiempito empezamos con Renal, si no en la próxima clase. Bueno, la manera de evaluar al hígado es a través de ecografía. Recuerden que la ecografía es un procedimiento relativamente simple, barato y de acceso gran parte de la población y es muy útil para detectar la presencia de alteraciones en la estructura del hígado, ya sea la presencia de un hígado graso, la presencia de un hígado de tipo cirrótico, la presencia de un hígado con nódulos tumorales, mangiomas, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos la tomografía computada, que es extremadamente útil. La tomografía computada nos ayuda a determinar exactamente la ubicación geográfica de distintas alteraciones. En el caso de los nódulos, establecer las distintas densidades, establecer cómo es la vascularización de los mismos y la relación que tiene el hígado con estructuras vecinas. Al igual que la resonancia magnética nuclear, muy útil en aquellas enfermedades de depósito como la hemocromatosis, la amiloidosis, en el diagnóstico y la diferenciación de quistes y de angiomas. Bueno, vamos a hacer una pequeña entonces revisión. Este es un corte axial, una tomografía con un corte axial. Recuerden que estamos mirando al paciente desde los pies. Esto es derecho, esto es izquierdo. Veamos algunas estructuras. Acá tienen el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, las apófisis transversa. Acá tienen parte de la aorta abdominal. Acá justo se ve la salida de la mesentérica superior, el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo. Acá vemos el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Esto es parte del páncreas, cámara gástrica. Y esto que vemos acá es el ángulo esplénico del colon. El ángulo esplénico del colon, recuerden que es más alto que el ángulo hepático. El ángulo hepático del colon lo vamos a ver un poquito más abajo. Bueno. Bien. Bueno. Entonces, estas son algunas alteraciones que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, esto que parece un tumor, en realidad es una infiltración grasa, es un hígado graso, un tipo de infiltración grasa a nivel del hígado. Vean que la densidad de esto es muy parecido a la densidad del tejido celular subcutáneo. Infiltración grasa. Esto puede a veces confundir con la presencia de un tumor. Cuando se inyecta material de contraste, se ve que esto no realza. Bueno, esto es otra tomografía en un paciente que tiene una hemocromatosis. Tal vez la tomografía no es el gold estándar para la hemocromatosis, lo es seguramente la resonancia, donde a través de la resonancia se incluso puede calcular la cantidad, el gramaje, digamos, de hierro por cantidad de tejido hepático, por peso de tejido hepático. Bueno, esto es un hígado post-quimioterapia, un hígado graso, una esteatosis difusa de
Bueno, esto es relativamente frecuente y que muchas veces nos asusta, que es la presencia de quistes a nivel hepático. Es relativamente frecuente, muchas veces es un hallazgo, alguien hace una ecografía para valorar la vesícula biliar y encuentra en el hígado esto, la presencia de un quiste. En general, los quistes son de diferentes tamaños, generalmente tienen un borde regular y tienen una densidad homogénea en su interior. Cuando se utiliza el material de contraste, como tienen un contenido líquido en su interior, digamos, no realza. En general, la presencia de quistes, pueden haber uno, pueden haber varios quistes. Si en general tenemos más de 10, contamos más de 10 quistes en el hígado, podemos estar en presencia de una enfermedad poliquística renal. A veces la enfermedad poliquística renal también se asocia a la renal no, hepática, quiero decir, a veces se asocia a la poliquistosis renal. Bueno, acá vemos un quiste, parece ser único, tal vez haya otro acá, otro acá, ¿sí? Y vemos, acá está sin contraste, vean que la aorta, esto en la arteria aorta, no tiene contraste. Aquí tiene el contraste la aorta, fíjense que el hígado toma el contraste, los vasos toman el contraste, pero en el interior del mismo no es tomado, ese contraste no es tomado. Bueno, es una imagen entonces quística que es relativamente frecuente de aparecer. Bueno, lo mismo aquí, esto sería ya una poliquistosis hepática. No es un solo quiste o varios quistes, sino que son múltiples quistes. Tiene seguramente mucho más de 10, tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo, y esto constituye una poliquistosis hepática. Bueno, otro tipo de quiste es el quiste atípico. En nuestro país es relativamente frecuente por ahí encontrar esto, más allá. Es una enfermedad que es endémica, puede ser mucho más frecuente en las provincias del sur. El hígado suele ser el órgano más frecuentemente afectado. Después le sigue el pulmón, el vaso, pero en realidad puede afectar a muchos sistemas. Bueno, acá tienen un quiste en estos son diferentes pacientes, en Doctor, diferentes momentos disculpe. evolutivos. ¿Sí? Hay unas compañeras que quieren ingresar. A ver, un segundito. Bueno, creo que ya está. Bueno, en diferentes estadios evolutivos, el quiste tiene una parte interna, que es la parte germinativa, y después tiene una membrana externa, que es una membrana de contención. Ahí están en diferentes momentos evolutivos este quiste con respecto a este ya tiene calcio, y acá hay otro, ¿ven? Hay dos. En general aparecen en el lóbulo derecho, pero bueno, pueden aparecer tanto también en el izquierdo, pero en general es más del lóbulo derecho hepático. Bueno, esto es otra patología que son los abscesos del hígado, los abscesos hepáticos. Un absceso en general son de tipo bacteriano, pero puede haber de tipos también mitóticos.
El absceso bacteriano más frecuentemente que aparece en el hígado es aquel que viaja por vía venosa, por ejemplo, en el contexto de una diverticulitis colónica, en el contexto de una apendicitis. Eso provoca algún tipo de piriflebitis y da lugar a la presencia de un absceso a nivel hepático. Hay otra manera, hay otra vía de los abscesos. Esa es una vía hematógena venosa. Las hay también vías hematógenas arteriales. Eso generalmente se da en el contexto de una bacteriemia persistente, por ejemplo, en el contexto de una endocarditis bacteriana, puede dar lugar a la presencia de quistes por diseminación hemática arterial a partir de vegetaciones que existen en las válvulas cardíacas del lado izquierdo, la válvula mitral, la válvula aórtica, pueden dar lugar a estos abscesos. También la forma de aparición de estos abscesos a nivel hepático puede ser la vía biliar, a través de una colangitis. Recuerden que una colangitis en el contexto muchas veces de un cálculo enclavado, eso ocasiona mucha fiebre, ictericia, elevación de las enzimas, elevación de los glóbulos blancos. Bueno, puede haber una infección de tipo ascendente de todo el árbol biliar y dar lugar a la presencia de múltiples quistes. Generalmente son quistes como en racimos, son varios, que se diseminan a través de la vía biliar en forma ascendente. En general, esto es producido cuando es tanto por vía ascendente biliar como por vía venosa por gérmenes gram negativos. Y los que son de diseminación hematógena arterial, generalmente pueden ser gram negativos, pero la mayoría son gram positivos, por ejemplo, el estafilococo. Bien. En general pueden aparecer más del lado derecho, que es, digamos, la parte más grande de la glándula hepática. Pero que tenemos... ¿Qué característica tiene una imagen de absceso? Bueno, depende del estadio evolutivo. Generalmente es una lesión hipodensa, o sea, más oscura. Y cuando utilizamos el material de contraste, hay un refuerzo muy importante alrededor del mismo. El material de contraste no ingresa a su interior debido a que, bueno, no hay vasos, hay necrosis, hay liquefacción y no ingresa. Entonces, desde el punto de vista dinámico, vemos una zona no vascularizada. La densidad es totalmente distinta a un quiste, tiene una densidad mucho mayor, producto de que hay una liquefacción y hay material inflamatorio en su interior. Esta es otra lesión que es relativamente frecuente, que es el hemangioma. Muchas veces también esto es encontrado de casualidad. Alguien hace algún tipo de estudio ecográfico de abdomen y encuentra la presencia de un hemangioma. Los hemangiomas en general son pequeñitos, tienen de 3 a 4 centímetros, no más de eso, pero puede haber hemangiomas muy grandes, más de 10 centímetros, son hemangiomas de tipo gigante. Generalmente son más bien de tipo periférico y tienen una dinámica muy especial. El hemangioma es producto de una serie de ovillejos vasculares, digamos, imbricados, que hacen que cuando ingresa el contraste, el material del contraste, es muy lento el vaciado. Entonces, hay una forma dinámica para diferenciarlo, por ejemplo, esto de una tumoración. Es decir,
tumoración, en una metástasis, en un tumor primario, en general son muy vascularizados también, pero tienen una avidez mucho más rápida por el contraste y tienen una eliminación mucho más rápido del contraste. Producto de esa imbricada anatomía que tienen los hemangiomas, el flujo es bastante lento. Entonces, en general, lo van a ubicar ustedes en la periferia del hígado. En la periferia del hígado son pequeñitos, pero recuerden que hay formas mucho más grandes. Bueno, veamos un poquitito esto aquí. Aquí no tenemos contraste. Vemos una imagen de menor atenuación, una imagen hipodensa, es bastante grande en el lóbulo derecho. No tengo contraste endovenoso todavía. Aquí tengo contraste, ya veo la aorta que tiene contraste, o sea, tengo contraste endovenoso circulante, y vean que, digamos, hay un aumento de la captación, hay un refuerzo alrededor del hemangioma. Entonces, hay un refuerzo de la periferia. Aquí ya se ha lavado todo el contraste, y vean que, digamos, es totalmente diferente esta tomografía sin contraste con respecto a esta. Hay un enlentecimiento, ustedes la ven un poquitito más blanquita, casi isodensa con el hígado. Y eso tiene mucha importancia para hacer el diagnóstico diferencial de otras imágenes nodulares y fundamentalmente de una neoplasia. Esto es muy frecuente, lo van a encontrar frecuentemente en muchos pacientes. No hay que asustarse, hay que, digamos, pedir un estudio en forma dinámica y tiene una forma de presentación muy característica, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a los tumores del hígado. Bueno, este era el hemangioma. Bueno, nuevamente, ¿no? Este es un hemangioma pequeñito, ¿sí? A ver, muy pequeñito. Y esta es una resonancia para ver también otro hemangioma. Estos son los más característicos, sean pequeños, menos de 3 centímetros y sean periféricos. Bueno, pasamos a esto, que es un hepatocarcinoma. Los hepatocarcinomas es el tumor maligno más frecuente, ¿no? Del hígado, el tumor maligno más frecuente del hígado, después le sigue el colangiocarcinoma. De los tumores primarios estoy hablando, no de los secundarios. Y bueno, esto puede aparecer generalmente en personas que tienen algún antecedente previo, está muy relacionado con la presencia de hepatopatías crónicas por virus B, por virus C, en la hemocromatosis, en pacientes con cirrosis hepática pueden desarrollar, tienen una mayor prevalencia en desarrollar un tumor primario del hígado, un hepatocarcinoma. Bueno, el hepatocarcinoma es un tumor que puede tener distintas maneras de presentación en las imágenes. Puede ser una imagen única, puede ser una imagen múltiple, a veces puede ser una imagen difusa y puede ser también una imagen con un refuerzo capsular. Vean ustedes aquí, aquí todavía no tenemos la suficiente cantidad de contraste. Vemos áreas de menor densidad, por supuesto, el contorno del hígado está totalmente afectado, alterado. Esto es un hígado de tipo cirrótico. Vean el lóbulo izquierdo, que no está afectado por el tumor, vean que está achicado. Ese paciente además tiene una esplenomegalia, tiene un cuadro de hipertensión portal. Vean acá lo lobulado, que es esto. Entonces, vemos una zona de menor densidad.
Cuando inyectamos más cantidad de contraste, vemos un refuerzo en su interior, y vemos una marcada reacción alrededor. Esto es un hepatocarcinoma que tiene una cápsula, es capsulado. Son tumores que en general pueden aparecer en pacientes que tienen hepatopatías crónicas. Siempre es una complicación a largo plazo de los pacientes cirróticos, de los pacientes que tienen hepatitis crónicas por virus B, por virus C, o en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad de depósito. Bueno, acá tenemos otra entidad que son las metástasis. Las metástasis son muy frecuentes en el hígado. ¿De dónde provienen estas metástasis? Los lugares más frecuentes de aparición de metástasis son los cánceres de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon o de estómago. Son los lugares donde aparecen las metástasis. En general también suelen aparecer más del lado derecho, pueden estar en los dos lóbulos, pero más del lado derecho, producto de la mayor irrigación. Las metástasis son imágenes espontáneamente hipodensas, de menor densidad, y cuando se utiliza el material de contraste, hay hay un refuerzo en su interior y hay un lavado rápido del mismo. Acá vemos entonces un hígado, acá vemos un hígado, ¿sí? Vemos esta imagen y vemos esta imagen, ¿sí? Bueno, estas son imágenes entonces metastásicas, una tumoración secundaria muy frecuente. Cuando alguien tiene un tumor, siempre se lo estadifica, por ejemplo, un cáncer, ustedes tienen un cáncer de pulmón, deben estadificarlo, es decir, cuánto mide, a qué distancia está la pleura, qué tamaño tiene, si tiene ganglios locales a nivel del mediastino o si tiene metástasis sistémica, es decir, tienen que evaluar todo lo que es el abdomen, fundamentalmente el hígado, el cerebro, los huesos, son los lugares donde mayor cantidad de metástasis da. Lo mismo si es una mujer, en cuanto al cáncer de mama también se estadifica. Todos los tumores deben ser estadificados, es decir, están en una situación local o hay alguna alteración perilocal o hay alguna alteración a distancia. Bueno, acá vemos también algunas imágenes de vejiga, porque sabíamos que era de vejiga, no tiene ningún tipo de patrón diferente, si es una metástasis de pulmón o una metástasis de vejiga o una metástasis de estómago. ¿Sí? Lo que comparten son imágenes hipodensas que refuerzan en su interior con el contraste. Aquí vemos dos, o seguramente si vemos un corte más abajo, acá tenemos otra imagen. Acá tenemos otra. Bueno, acá hay múltiples imágenes metastásicas. ¿Sí? Bueno, son tumores en general que están extendidos, ¿no? Bueno, esta es una colangiografía transparieto hepática. Es decir, cuando uno tiene una obstrucción del colédoco muy importante, hay una gran dilatación hacia arriba. Se dilata el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, y en el hígado se forman grandes lagos biliares. Entonces, si uno no puede acceder al drenaje a través de la ampolla de Vater, por ejemplo, no puede acceder a la ampolla de Vater, utiliza
una punción del hígado a través de la piel, bajo control ecográfico, tomográfico, etc. Se hace una punción para llegar a esos lagos biliares, desde afuera. Desde afuera. Se inyecta contraste y bueno, esta es una imagen de una colangiografía transparieto hepática. Acá vemos el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. El conducto hepático derecho es el que está mucho más dilatado. Esto que debería ser el colédoco, es el colédoco, ¿sí? Es el colédoco. Ven que prácticamente queda un espacio, una luz de tipo filiforme. Hay toda una estenosis infiltrativa de todo el colédoco. Bueno, acá sería imposible, digamos, la colocación de un stent para abrir esta vía biliar. Entonces se hace un drenaje transparieto hepática. Esta es la imagen, entonces, de una colangiografía transparieto hepática. Evidentemente, todo esto es muy mal pronóstico, ¿no es cierto? Es un colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, después del hepatocarcinoma, es el segundo tumor primario más frecuente. Bueno, esto aquí es una colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Qué significa? A través de un endoscopio, como ustedes harían una endoscopía digestiva alta, se llega hacia la segunda porción duodenal, se abre la ampolla de Vater, se hace una papilotomía de la ampolla de Vater, y ahí se introduce un catéter y se inyecta el material de contraste. Fíjense que hay toda una dilatación media arrosariada, ¿sí? De todo lo que es el colédoco y todo lo que es el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Bueno, esta es una entidad que es la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante tiene esta imagen. ¿Sí? Entonces, hay una afectación de toda la pared, hay estrecheces, hay fibrosis que se transmiten a todo el árbol y todo el árbol lineal. Esto es una colangiografía retrógrada endoscópica. Bueno, Pablo, yo un poquitito dejaría acá con respecto a la parte digestivo. Hay cosas de abdomen agudo, pero creo que la vamos a ver un poquitito. ¿Ustedes ya tuvieron abdomen agudo? Sí, la parte digestiva ya la vimos. Bueno. Acabamos, sí, ya terminamos con digestivo. Muy bien, ok. Vamos a pasar un poquitito ya, nos metemos un poquitito en las imágenes en nefrología. De las imágenes en nefrología, bueno, la simple placa de abdomen, el abdomen simple, nos puede ayudar para, por ejemplo, diferenciar si tenemos un riñón, dos riñones, podemos medir el tamaño renal, podemos medir, saber un poquitito la ubicación, podemos evaluar si tienen clasificaciones o no. ¿Sí? Después, hay estudios que ya son contrastados con material iodado. Uno es el urograma excretor, el urograma excretor común y el urograma excretor minutado, que ya se utiliza muy poco. La otra estudio contrastado es la uretrocitografía retrógrada, a través de una sonda. Ya esto no sería por vía endovenosa como el urograma excretor, sino a través de una sonda localizada en la vejiga. Podemos inyectar material de contraste y evaluar la vejiga. La ecografía es muy, muy útil también aquí, tanto para ver los riñones, la vejiga, ver si hay cálculos, ver si hay dilatación.
para evaluar el tamaño prostático, para evaluar el grosor de las paredes vesicales, para evaluar si hay pólipos en el interior de la vejiga. La tomografía computada también es muy útil para todo lo que es, por ejemplo, la presencia de tumores o dilatación o evaluación de litos. Los litos, los cálculos, están fundamentalmente en el trayecto del uréter, o sea, no están en la pelvis renal ni están en la unión, digamos, del uréter con la vejiga. Están en ese trayecto del uréter y a veces ecográficamente no se los ve. Lo que se ve en la ecografía es una dilatación ureteral, pero en sí el calculito no se puede ver. Bueno, en la tomografía computada podemos verlo. Bueno, la resonancia también es muy útil, también la medicina nuclear, a través del centellograma renal y, digamos, la captación, el radiorenograma, para evaluar la función renal por separado y establecer en qué parte del riñón está la alteración, si es un proceso que está en la parte vascular, si es un proceso que está en la parte parenquimatosa o si es un proceso que está postrenal. También es útil, lo utilizamos fundamentalmente en los pacientes que van a ser sometidos por ahí a una exéresis de un riñón, ya sea porque es un donante, y uno quiere establecer exactamente si el otro riñón es lo suficientemente competente para trabajar por el riñón que le van a sacar. Lo utilizamos mucho también en el estudio de hipertensión renovascular. Bueno, la angiografía también en el estudio de la estenosis de la arteria renal, muchas veces en el mismo procedimiento, cuando hay una estenosis importante en la arteria renal, se puede hacer una angiografía o la colocación de un stent allí. También en los tumores renales, para evaluar la vascularización y al mismo tiempo, previo a la operación, se pueden embolizar. Los tumores renales son tumores muy vascularizados. Bueno, acá tenemos una placa simple de abdomen, ¿sí? Por ahí esta no es el mejor ejemplo, ya que en una placa simple tienen que visualizar los semidiafragmas y visualizar la sínfisis del pubis. Bueno, pero en general se van a encontrar con este tipo de placas. No todas están bien hechas. Bueno, acá vemos la última vértebra. Si esta es la 12 vértebra y esta es una costilla. Primera lumbar, segunda, tercera, cuarta y quinta. La quinta lumbar tiene un problema. Vean que la interlínea articular acá no se ve. Probablemente haya un pisamiento y algo de artrosis. La articulación sacroiliaca, la pelvis renal. Aquí vemos esto que vemos acá, es el psoas, el psoas iliaco. De este lado lo podemos visualizar bien, de este lado no tan bien porque, bueno, se interpone gas. Acá hay una interposición de aire, por lo tanto por ahí no lo visualizan bien. Pero acá ya podemos vislumbrar alguna imagen parecida a un riñón. Va a depender mucho de la característica, de la calidad de la placa, de la correcta utilización de la potencia del rayo y las características del paciente, si es un paciente obeso o no. ¿Sí? El riñón del lado derecho está un poquitito más alto que, perdón, el riñón del lado izquierdo está un poquito más alto que el riñón del lado derecho. Producto acá tenemos la glándula hepática, tenemos el hígado. Bien, bueno.
Bueno, esto es, aquí hay contraste endovenoso, acá vemos el uréter, ¿sí? Acá vemos la vejiga. Fíjense, esta impronta, en general, es del útero. Esta es una mujer y este es un hombre. Por supuesto, la forma que tiene la pelvis, que se acuerda de anatomía, la forma que tiene la pelvis en un paciente masculino y un femenino, es totalmente distinto, diferente. Esto para ver deformaciones de la vejiga o improntas, que no es en realidad un problema de la vejiga. Esto es un paciente, esta es una señora que tiene un útero muy grande, un útero en anteverso flexión, o sea, todo lo que es la parte de arriba del útero está un poquitito agrandada y descansa sobre la vejiga. Y da esta impronta, da esta impronta, es una impronta del útero, no es una patología de la vejiga. Esto es al revés. Esto es la pelvis de un hombre, y fíjense, tiene una impronta desde abajo. Tiene una impronta desde abajo. Esto es la próstata, es una próstata muy grande que levanta, digamos, el piso de la vejiga y da lugar a esta impronta. Por eso los pacientes que tienen grandes digamos, crecimientos de la próstata tienen digamos, tenemos vesical, digamos, tienen que orinar en forma urgente, tienen que orinar muy seguido, producto de que hay un impedimento a la extensión, a la distensión de la vejiga. Bueno, esto es un urograma excretor. Esto es un urograma excretor, es una cosa que se utilizaba frecuentemente hace muchos años. Se inyecta material de contraste iodado y se van haciendo, digamos, placas en diferentes minutos. Hay una placa, que es la placa, digamos, antes del contraste, a los 5, a los 10, a los 15, a los 30, a los 45 minutos, y se pueden hacer placas recargadas. ¿Sí? Vean, bueno, aquí vemos un riñón, este es el riñón del lado derecho. Generalmente los riñones, el polo superior se acerca a la columna y el polo inferior se aleja de la columna. Por ahí que tienen acá, no cumple ese requisito. Bueno, puede ser a veces problemas de posición o de rotación de riñón. Pero lo normal es que el polo superior del riñón se acerque a la columna y el polo inferior se aleje. ¿Cuánto mide un riñón? 12 centímetros. Longitudinalmente mide más o menos 12 centímetros. Una manera por ahí práctica, si uno no tiene la regla, no tiene el cursor para ver esto, es contar la cantidad de vértebras. Recuerden que la altura de cada cuerpo vertebral es de más o menos 4 centímetros. Entonces, la altura renal son 3 vértebras, más o menos. ¿Sí? ¿Puede haber una diferencia de tamaño de un riñón con respecto a otro? Bueno, muchas veces sí. Muchas veces sí. Ahora, esa diferencia generalmente no debe sobrepasar los 2 centímetros.